Alguien convivió con los muertos durante días en esa granja. Un crimen sin resolver, una familia aniquilada y un asesino fantasma que se movió entre las sombras. Hoy, en Expediente sin resolver, desenterramos el escalofriante misterio de Hinterkaifeck. La granja de Hinterkaifeck, en la Baviera rural de 1922, era un lugar aislado. Sus habitantes, los Gruber y los Gabriel, llevaban una vida sencilla pero marcada por un oscuro secreto familiar: el incesto entre Andreas Gruber y su hija Vittoria. Esta relación prohibida había resultado en dos hijos, Josef y Cacilia, quienes vivían en la granja junto a sus abuelos, sus padres y la nueva criada, María Baumgartner. Una familia disfuncional en el corazón de la campiña. Días antes de la tragedia, la familia Gruber comenzó a notar extraños sucesos: pisadas en la nieve que venían del bosque y terminaban en la granja, pero no salían de ella, como si alguien se hubiera quedado. Andreas Gruber también encontró unas llaves desconocidas en el suelo de la granja y reportó ruidos en el ático. Había una presencia, una sombra, que parecía acechar sus vidas, pero nadie le creyó del todo. La criada anterior había abandonado la granja 6 meses antes, aterrorizada por lo que describió como apariciones fantasmales y una sensación de ser observada. Una premonición ignorada que sellaría el destino de la familia. La tarde del 31 de marzo de 1922, la nueva criada, María Baumgartner, llegó a la granja. Sería su primer día de trabajo y, sin saberlo, también el último para todos los habitantes de Hinterkaifeck. Según las pesquisas posteriores, entre la tarde del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril, el asesino actuó. Presumiblemente, atrajo a Andreas, Vittoria, Cacilia y Josef uno a uno al establo. Allí, con una piqueta, los mató brutalmente. Sus cuerpos fueron apilados y cubiertos con heno. Una escena macabra que presagiaba un horror aún mayor en el interior de la casa. Después, el asesino entró en la casa y asesinó a la criada María en su habitación y a la pequeña Cacilia, de solo 2 años, en su cuna. El silencio de la noche se tragó los gritos y la sangre. Durante los días siguientes, algo increíble sucedió. Las luces de la granja se vieron encendidas. Se observó humo salir de la chimenea y los vecinos escucharon el ladrido del perro y el ganado alimentándose. El asesino, o los asesinos, no solo permanecieron en la granja con los cuerpos, sino que continuaron con las rutinas diarias. Comieron, cuidaron de los animales y, literalmente, vivieron entre los muertos. El domingo, 2 de abril, los vecinos notaron la ausencia de los Gruber en la iglesia. Era inusual, pero no alarmante. Sin embargo, la inquietud comenzaba a crecer en el pequeño pueblo. Un mecánico que había ido a reparar el motor de la granja el 1 de abril no encontró a nadie. Solo la puerta del granero abierta y un perro atado fuera. Se marchó sin más, pero la duda ya se sembraba. El 4 de abril, 4 días después de los asesinatos, un vecino llamado Lorenz Strittenbauer, preocupado por la ausencia de los Gruber, decidió ir a la granja. Lo que encontró allí lo perseguiría el resto de su vida. En el establo, bajo el heno, descubrió los cuerpos de Andreas, Vittoria, Cacilia y Josef. La escena era espantosa, los rostros deformados por el horror y el tiempo, pero la casa aún guardaba más secretos. Dentro de la casa, encontró a María en su cama y a la pequeña Cacilia en su cuna, también asesinadas. 6 vidas truncadas de la forma más brutal imaginable. La noticia corrió como la pólvora, sembrando el terror. La policía de Múnich inició una investigación exhaustiva. Más de 100 sospechosos fueron interrogados a lo largo de los años, pero nunca se encontró una pista sólida ni un culpable concluyente. Uno de los principales sospechosos fue Lorenz Strittenbauer, el descubridor de los cuerpos y padre biológico del hijo de Vittoria, Josef. Su coartada era débil y su comportamiento, inusualmente tranquilo. Se rumoreaba que Strittenbauer mantenía una relación secreta con Vittoria y que podría haber tenido motivos económicos o pasionales. Sin embargo, nunca hubo pruebas suficientes para inculparlo. Otro sospechoso fue Carl Gabriel, el marido de Vittoria, quien presuntamente había muerto en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿y si no había muerto? ¿Y si había regresado buscando venganza? La teoría de que Carl Gabriel regresó y mató a su familia fue ampliamente considerada. Se decía que había desertado y que su regreso podría haber desatado una furia incontrolable. Pero, ¿cómo explicar su desaparición posterior? También se investigó a los hermanos Gam, presuntos ladrones locales, pero la naturaleza metódica y brutal de los asesinatos no encajaba con un simple robo. El motivo parecía ir más allá de lo material. La policía siguió pistas de posibles intrusos, vagabundos, e incluso de personas con rencillas con los Gruber, pero cada pista se desvanecía en la oscuridad, dejando más preguntas que respuestas. Las autopsias revelaron que todas las víctimas murieron por golpes contundentes en la cabeza. La piqueta, encontrada en el ático, fue identificada como el arma homicida. La brutalidad del ataque era innegable. La gran peculiaridad del
del caso, el asesino conviviendo con los cuervos, apunta a un conocimiento íntimo de la granja y de la familia. Alguien que se sentía cómodo en ese entorno, actuando con una frialdad perturbadora. El hecho de que el ganado fuera alimentado y las luces se encendieran sugiere que el asesino no buscaba una huida rápida, sino que se tomó su tiempo, quizás ocultando pruebas o simplemente disfrutando de su macabra obra. Una teoría recurrente es que el asesino era alguien cercano a la familia, quizás un resentido o un pariente que conocía sus rutinas y la disposición de la granja, alguien que se sentía con derecho a entrar y salir a su antojo. Los ruidos en el ático y las pisadas sin salida de la granja sugieren que el asesino se había estado escondiendo allí durante días, observando a la familia, esperando el momento perfecto para atacar. Un depredador paciente. La brutalidad del ataque contra todos los miembros de la familia, incluyendo a un bebé, indica una ira profunda y personal, más allá de un simple robo. Esto fortalece la teoría de un motivo pasional o de venganza. Los investigadores de la época carecían de las herramientas forenses modernas. El lugar del crimen fue comprometido rápidamente por curiosos, y muchas pistas se perdieron para siempre, dificultando la resolución. A pesar de los esfuerzos, el caso de Hinterkaifeck sigue siendo uno de los misterios más enigmáticos de la historia criminal alemana. Nadie fue condenado, y el asesino se desvaneció en el tiempo. Mi propia lectura sugiere que el asesino era alguien con una conexión íntima con la granja y la familia, alguien que se sentía traicionado o con un profundo resentimiento. El incesto y las tensiones familiares podrían haber sido el detonante. La permanencia del asesino en la granja no era solo por ocultar pruebas, sino por una perversa necesidad de control, de borrar todo rastro de la vida de los Gruber y reemplazarla con su propia presencia fantasmal. Podría haber sido Carl Gabriel, el marido supuestamente muerto, impulsado por la venganza al descubrir la verdad sobre su esposa y su suegro. Su conocimiento de la casa y su capacidad para pasar desapercibido lo convertirían en un candidato plausible. O quizás Lorenz Streitenbauer, movido por celos, rechazo o una disputa económica relacionada con la granja y la paternidad de Joseph. Su cercanía y su extraño comportamiento no pueden ser ignorados. La verdad de Hinterkaifeck se llevó a la tumba, pero el escalofrío de un asesino que convivió con sus víctimas sigue helando la sangre. Un recordatorio macabro de que los mayores horrores a veces acechan en lo más cercano. Este caso nos deja una pregunta inquietante. ¿Qué clase de mente puede cometer tal atrocidad y luego seguir con la vida cotidiana, a pocos metros de los cuerpos? Dejad vuestras teorías en los comentarios, queremos leeros. Mano blanca indicando hacia abajo. Y si los misterios sin resolver son vuestra pasión, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros a Expedientes sin resolver para más documentales que os dejarán sin aliento. Hasta la próxima.